Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca hemos visitado ningún castillo embrujado, pero si lo hiciéramos, desde luego que sería el Castillo Houska. Why are we doing another episode about haunted places? I thought it was going to be about humans killing each others. ¿Estás hablando de crimen? Yes, that's my favorite subject. De hecho aún no, pero puedes irte si tienes miedo de hablar de estas cosas. Hell no, I've been there before. I know the place. Tú nunca has estado en la República Checa. I was there with my buddy Adolf. ¿Te refieres a Hitler? Yes, we were good friends, drank some booze together. ¿Por qué estás diciendo tantas mentiras? I'm not. I was the one in charge of trimming his mustache. ¿Sabes qué? Suficiente. No creo ni una sola palabra de lo que estás diciendo. Además, ¿cómo podrías haber escapado de ese lugar, There's a place in the basement that we used for time travel. Como dije, no te creo nada. Mejor vamos a comenzar. A lo largo de la historia, algunos lugares han sido descritos como sitios que conectan nuestro mundo hacia lugares oscuros. Desde lugares supuestamente encantados, hasta aquellos que la historia nos muestra como entradas literales hacia el inframundo. Hoy hablaremos del Castillo Houska, la puerta del infierno. Comencemos. Como siempre, gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy y muchas gracias a nuestros patrocinadores. La cerveza para acompañar el episodio de este día llegó hasta nosotros gracias a Javier Rivas y a TripTrex, quienes nos apoyaron a través del sitio buymeacoffee.com. Y si tú al igual que ellos quieres ayudar a la creación de nuestro podcast, puedes hacerlo a través del link que hemos puesto en la descripción de todos nuestros episodios. Y sin más por el momento, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Como mencionaba en la introducción, existen lugares que se dice tienen una conexión hacia lo desconocido, y sin duda, varios sitios en nuestro mundo podrían considerarse como tal. Lugares donde el velo al inframundo parece un poco más delgado. Pero, ¿podría haber un agujero que nos condujera directamente a las profundidades del infierno? Algunas historias afirman que sí. Y un contendiente históricamente sólido, sin duda sería el Castillo Houska. En una parte remota del vasto campo de la República Checa, se encuentra un edificio con un pasado misterioso, y se asegura que oculta una de las cosas más aterradoras e inimaginables. Muchos creen que el único propósito del Castillo de Houska era servir como un sello a un antiguo pasaje hacia el infierno. Pero, ¿cómo surgió esta siniestra leyenda? Desde la Edad Media hasta nuestros días, son muchas las leyendas que envuelven a este extraño lugar. En el folclore local se conocen historias de bestias demoníacas que habrían surgido desde lo más profundo de este hueco. Y está por más decir que siempre ha atraído a los amantes de los secretos. Las leyendas que rodean el sitio del castillo son más antiguas que el mismo castillo en sí. ¿Qué tan antiguas? Hay evidencia arqueológica de la ocupación celta en esta área, que se remonta hasta el siglo VI, cuando las tribus eslavas emigraron a estos lugares. Aunque obviamente, como todos los lugares de este tipo, no nació siendo la imponente estructura conocida el día de hoy. Hay que remontarnos hasta el año 827, cuando el príncipe Slavibor nació en estas tierras, y él es señalado como una persona que gobernó con y para su pueblo. Muchas veces señalado de crear vastas tierras para que sus súbditos pudieran cultivarlas y tener suficientes alimentos, y en general se habla de un reinado próspero. Aunque tal vez en esta parte del mundo es más recordado por ser el padre de Santa Ludmila, quien fue estrangulada por un par de asesinos que, curiosamente, fueron enviados por su nuera para asesinarla. El príncipe Slavibor además tenía un hijo de nombre Hosek, y su padre lo adoraba de tal manera
que hizo construir una pequeña fortaleza en su honor en la cumbre de un acantilado de piedra caliza. Este fue bautizado con el nombre de Castillo Houska. En este lugar, según los rumores de estos tiempos, se creía que tenía algún tipo de maldición adherida a él, desde que los celtas la habían habitado cientos de años atrás. Hay quien dice que este fue un lugar de sepultura para estas tribus, aunque, desgraciadamente por lo antigua que es la historia, muchos de los datos se han perdido. Ahora, según cuenta la historia, José nunca pudo habitar el castillo porque, solo un tiempo después de finalizada su construcción, la base de piedra caliza donde lo habían construido se habría abierto dejando un hueco tan profundo y oscuro que solo podría llevar hacia el mismísimo infierno. A raíz de que apareció esta grieta, un sinnúmero de extraños avistamientos empezaron a plagar esta área. Creencias de que extrañas criaturas, mitad animales, mitad humanos, semejantes a los minotauros, salían del portal para matar ganado y causar otros estragos por la noche. También creían que cualquier persona que pasara cerca del sitio estaba en peligro de ser transformada en una criatura del pozo. Nadie pudo comprobar qué profundidad tenía el agujero, por lo que los lugareños comenzaron a llamarlo simplemente el agujero del infierno o la entrada al infierno. Los habitantes de la localidad intentaron llenar el agujero con piedras, pero sin éxito, ya que se tragó todo lo que dejaron caer sin ningún efecto visible. Y al igual que tú, también me sorprendí al escuchar de esta descripción porque, la verdad, suena bastante familiar. Debido a los extraños eventos que sucedían alrededor del castillo, sus habitantes abandonaron el lugar dejando esta región desierta, por lo que se cree fueron alrededor de unos 400 años. Alrededor de los años 1270 a 1290, según la fuente que consultes, el duque Heineck Berka, con permiso de Ottokar II de Bohemia, también llamado Rey del Hierro o el Rey del Oro, decidieron construir un castillo de roca en este lugar, lo que ahora es conocido como el moderno Castillo Houska, y de hecho los registros históricos lo señalan como dueño del lugar en el año 1316. El duque, obviamente, como podemos imaginar, conocía de las historias ligadas a este lugar y todas las leyendas que hablaban del pozo que conducía directamente al infierno. Pero al contrario de los lugareños, él decidió afrontar el problema de una manera diferente. En lugar de tratar de rellenar el hueco, decidió que llegaría al fondo del asunto, literalmente. Para averiguar de una vez por todas qué había en el interior del pozo, diversas fuentes modernas afirman que a varios de los presos condenados a muerte en estas aldeas se les ofreció el indulto, a cambio de que descendieran al siniestro agujero, colgados de una cuerda, y regresaran a contar lo que habían descubierto. Apenas hicieron descender al primer reo, se empezaron a escuchar alaridos de terror. Al ser recuperado del pozo rápidamente, se dice que su cabello se había vuelto completamente blanco, y su cara mostraba arrugas crecidas, como si de pronto hubiese envejecido varias décadas. Entre balbuceos, describió la inmensa oscuridad que se cernía en las profundidades del hueco, además de lejanos gritos desesperados. Se dice que este reo murió a los pocos días sin pronunciar una palabra más de lo que había visto, y las personas que lo atendieron habrían dicho que al parecer había muerto del terror causado por lo que sea que hubiese visto ahí abajo. Todos los reos que fueron convencidos de tomar la decisión de bajar al hueco, se dice que habrían tenido la misma suerte. Y después de tan terribles experiencias, se dice que los demás condenados a muerte prefirieron la pena capital antes de ingresar a ese agujero del infierno. Debido a las creencias del duque y posiblemente gracias a las creencias de esos días, este decidió que lo que fuese que habitara las profundidades de ese pozo debería ser contenido a toda costa. Fue de esta manera que el castillo Houska fue construido en este lugar, pero en lugar de ser como cualquier otro castillo que conozcamos, este fue construido con el claro propósito de contener lo que fuera que estuviese debajo de sus cimientos. ¿Y a qué me refiero? Por órdenes del duque Heineck Berka, la grieta fue cubierta con pesadas planchas de piedra y después se ordenó que se levantase una capilla sobre estas.
Y al igual que en algunas culturas, son edificados lugares de adoración religiosa en los sitios que han ocurrido eventos que pueden ser calificados como divinos. En este caso, la capilla fue construida exactamente para un propósito completamente opuesto. Se cree que la idea de construir una capilla justo sobre las placas de piedra que habían puesto para tapar el hueco era precisamente para poder detener a los espíritus malignos que habitaban ahí abajo. Ahora, quisiera hacer un comentario acerca de esta capilla porque es por demás interesante. Esta capilla se sabe que fue dedicada al arcángel Miguel, quien lideró el ejército de Dios contra las hordas infernales de Satanás. Diversas pinturas fueron también creadas dentro de esta capilla, mismas que nunca se habían cambiado en más de 700 años. Algunas de estas son las más antiguas de toda Europa, que datan del año 1400. Una de ellas muestra al arcángel Miguel y otras son sobre la crucifixión. Sin embargo, hay una que llama más la atención debido a que es bastante diferente a todas aquellas de la misma época. En ella se puede ver una criatura cuya parte es una mujer y el resto es el cuerpo de un caballo. Las pinturas sobre centauros no son comunes en las iglesias debido a su fondo pagano, y mucho menos que este sea sobre una mujer arqueada zurda. ¿Por qué lo menciono? Porque ser zurdo en la Edad Media se relacionaba con Satanás. Esto nos lleva a pensar si el castillo Houska es el último fuerte que resguarda la entrada a las mismas puertas del infierno. Porque como ya mencioné, el castillo en sí te da muchas cosas que pensar. Su construcción fue a todas luces hecho no con la intención de defenderse de un ataque exterior, sino para contener algo que estuviese dentro. Digamos que es básicamente un cubo dentro de otro cubo dentro de otro cubo. El patio interior del castillo está fortificado como si hubiese sido creado para retener algo en su interior. Y esto no es todo. En general, los castillos siempre eran construidos en la parte más próspera o con la mejor ubicación estratégica de cualquier reino. Llámese rutas de comercio, lugares elevados, cuerpos de agua abundantes o simplemente cerca de algún río. Pero contrario a todo esto, el castillo Houska no tiene ninguna de estas características. No está ubicado cerca de ninguna ruta de comercio ni moderna ni antigua y no tiene ninguna fuente de agua cerca, algo que en aquella época era impensable para un castillo. En muchos lugares se comenta una parte que menciona el folclore, es de que el mismo Satanás habría apagado o cerrado cualquier fuente de agua cerca de este lugar. Obviamente eso es todo folclore, pero en los años recientes se trató de convertir al castillo en una especie de lugar de retiro para personas mayores y de hecho trataron de extraer agua del subsuelo. Obviamente de alguna manera tenían que conseguir agua potable para ese lugar. Sin embargo, después de perforar por más de 300 metros, el agua que extrajeron no pudo ser utilizada para consumo humano. Grandes cantidades de radio y sulfuro fueron encontradas una vez que analizaron esta agua, lo que cimentó aún más las leyendas del hueco del diablo. Otro detalle que es comúnmente mencionado acerca de este castillo es el hecho de que no cuenta con una cocina o un lugar donde preparar alimentos. Y no me refiero a que no la tenga en nuestros días, sino que al parecer, de hecho, nunca la tuvo. Digamos que siempre es mencionado que este lugar nunca habría sido construido pensando en que fuera a ser habitado. Su diseño simplemente nunca fue hecho pensando en que fuera a albergar a algún inquilino. Y si hablamos del exterior, este tampoco es diferente en su nivel de extrañeza y diseño, porque la verdad es que no es un castillo que tenga ninguna defensa. Y por supuesto esto resulta ilógico, especialmente en una construcción de esta época. Digo, todo el mundo tenemos la imagen de estos castillos con un foso a su alrededor y lugares para que los lanceros se apostaran en caso de verse obligados a defenderlo. Y en esta parte quiero mencionar el hecho de que muchas de las ventanas que se ven desde la parte de afuera, de hecho son falsas. Detrás de ellas solo hay más piedra y su ubicación también es un misterio. Como dije, está alejado de las principales rutas de comercio y no tiene ninguna importancia estratégica ni militar. Simplemente
no hay ninguna razón lógica para que este lugar fuera construido en este sitio, excepto, obviamente, para contener las fuerzas malignas y evitar que salieran al mundo exterior. Pero si crees que este lugar es lo suficientemente extraño, será mejor que te prepares otro cafecito, porque al regresar del break vamos a ahondar mucho más en los misterios que envuelven a este enigmático lugar. Créeme, no quieres perderte la segunda parte. Así es que, no te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Gracias por seguir acompañándonos. Y como mencionaba antes del break, los misterios que rodean al castillo Houska, como ya te diste cuenta, son bastantes y abarcan varios siglos hasta nuestros propios días. Y desde luego la temprana fama de este castillo como un lugar maligno, la verdad es que nunca mejoró con el tiempo. A finales del siglo XV, el castillo se fortificó para hacerlo inexpugnable, incluso a los ataques de artillería de la época, y de hecho fue también en esta época cuando se construyó además un foso alrededor de este. Pocos años después estalló la Guerra de los 30 años, y Houska se convirtió en uno de los bastiones del ejército sueco implicado en este conflicto. Y es en este momento que entra a nuestra historia un famoso inquilino que habitó este lugar, el comandante asignado a este destacamento, un militar llamado Oronto, y sus hombres habrían habitado Houska por un periodo de tiempo. I knew that guy. He was really weird. Ya te dije que no te creo nada de lo que estás inventando hoy. Sin embargo, esta persona se sabe gracias a los registros históricos que era algo más de lo que dejaba ver. Se dice que Oronto y sus hombres pronto comenzaron a saquear las aldeas cercanas, matando y violando a sus habitantes. Los ataques se volvieron tan salvajes que los comerciantes de la región pusieron precio a su cabeza. Sin embargo, y tal vez por todas las supersticiones y las leyendas que eran conocidas en estos lugares, se creía que Oronto era un ser inmortal, un demonio, si podemos decirlo de esta manera, porque, según la mayoría de los pobladores, solo un ser infernal podría habitar ese castillo, conocido como la Puerta del Infierno. Sin embargo, contratados por los pobladores del lugar, 2 cazadores se dieron a la tarea de acabar con Oronto y de esta manera cobrar las 100 monedas de oro que se les habría ofrecido como recompensa. Y es aquí donde las leyendas locales se entrelazan de nuevo con la historia. Según estas leyendas, Oronto era un brujo y practicaba todo tipo de rituales de alquimia y magia negra en el castillo, y la noche que los cazadores lo abatieron, lo habrían hecho usando balas de plata consagradas para impedir que regresara del reino de la muerte. Un disparo en medio de los ojos habría logrado el cometido, aunque se dice que no murió en el acto, y trató sin éxito de llamar a su mágica gallina negra para que lo salvara. Desgraciadamente para él, su gallina no acudió a sus súplicas agonizantes. Una de las leyendas populares que giran en torno a este singular personaje lo muestran no solo como un mercenario, sino también como un hechicero, culpable de llevar a cabo experimentos horribles en los aldeanos que capturaba en sus jornadas de robos y saqueos en las aldeas locales. Otras, en cambio, hablan de que en realidad buscaba la inmortalidad, y esa era la razón principal por la que habitaba Houska, y se dice que ahora acecha el castillo. Muchas personas han reportado una figura con capucha negra de monje sin rostro que aparece en el castillo y sus alrededores. Y debo señalar que este tipo de avistamientos en este lugar no son para nada aislados. Los avistamientos de demonios son reportados cada año. Mujeres con trajes antiguos que se pasean por los pasillos y se asoman por las ventanas, en especial una aparición que es señalada como la Dama de Blanco. Otro caso es el de un enorme perro negro con rasgos humanos, o un perro de 3 cabezas que asusta por los alrededores. Y una aparición que al parecer es de las más comunes es la que describe a un caballo sin cabeza,
que recorre los bosques mientras va desangrándose. La que personalmente considero como la más grotesca es aquella que cuenta de un grupo de personas encadenadas, que al parecer deambulan en los alrededores del castillo, con sus entrañas colgando por fuera. Se dice que van con sus manos cargando o tratando de sostener sus propias entrañas, mientras unos mastines furiosos los atacan destrozándolos con cada mordisco. Este tipo de eventos, además de los muchos secretos que alberga esta edificación, han tratado de ser revelados por una gran variedad de investigadores paranormales, aunque nadie ha podido dar con una respuesta concreta. Otro evento que se ha presenciado en el castillo ha sido cuando los perros entran a él, ladran y salen huyendo, siempre presentando un comportamiento inusual. Y tal vez si tomamos en cuenta la gran cantidad de eventos que han sucedido en este lugar, pues la verdad es que no es extraño que haya tantas energías que se manifiesten de diferentes maneras. Y es que debido a su larga vida, este lugar ha sido testigo de un sinnúmero de eventos y sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos. Con el desarrollo de la artillería y los cañones, las fortificaciones del castillo se reforzaron con un muro exterior y el interior fue remodelado con un estilo renacentista entre 1584 y 1590. Aunque después de la Guerra de los 30 años, y temiendo que fuesen utilizados en algún tipo de rebelión, se ordenó una eliminación parcial de algunas de las mejoras que se les habían hecho a varios castillos y fortificaciones en toda la región, incluido por supuesto el castillo Hostka. Los muros exteriores del castillo y una torre gótica fueron demolidos, y los escombros de estos se utilizaron para cegar el foso que rodeaba la construcción. En los siglos venideros, el edificio pasó por varias reformas de estilo que trataron de adaptar su uso como residencia, pero nunca tuvo éxito. Y es que, como ya señalé a lo largo del episodio, su ubicación remota y desolada, además del importantísimo detalle de no tener una fuente de agua, prácticamente condenaba al fracaso cualquier intento de habitarlo. Y por si fuera poco todo lo que hasta ahora había ocurrido en este castillo, el siguiente periodo turbulento de Hostka llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi, la policía secreta alemana, con un nombre que no pude pronunciar por más que lo intenté, ocupó esta región de la República Checa y se dio especial atención a esta área y a los 4 castillos que ocupan esta región. Porque, aunque no lo había mencionado hasta ahora, Hostka no es el único castillo ubicado en este territorio. Bejest, Novi Falkenberg y Maimon son 3 castillos más que se encuentran no muy lejos de esta área. Pero al contrario de Hostka, estos fueron construidos para ser habitados, en mejores locaciones y sobre todo con posibilidades de ser defendidos. Cuando las tropas nazis bajo las órdenes de un gran conocido, de apellido Himmler, arribaron a este lugar y tomaron ventaja de la remota ubicación de estos edificios, convirtiéndolos en un depósito franco para libros judíos y masónicos procedentes de las bibliotecas de Hamburgo y Berlín, que peligraban bajo los bombardeos aliados. Y solo un pequeño comentario. Me pareció sumamente extraño el hecho de que los nazis hayan almacenado una gran cantidad de libros pertenecientes a las mismas personas que buscaban eliminar a toda costa. En un artículo publicado en el sitio checo Books Discovered Once Again, se reporta la recuperación de más de 16 millones de volúmenes clasificados en diferentes categorías: iglesia y pseudoreligiones, teosofía, masonería, marxismo y judaísmo. En dicho artículo se señala el interés alemán por el ocultismo, aunque creo que esta parte ya la habíamos mencionado en episodios anteriores. Además de la acumulación de libros, la presencia de miembros de la SS en Hostka disparó los rumores sobre nazis realizando todo tipo de experimentos paranormales, y se menciona que algunos eran para tratar de dominar a las fuerzas demoníacas atrapadas debajo de la capilla. También se dice que el castillo fue un laboratorio en el que los médicos nazis practicaban aterradores experimentos con los habitantes de las aldeas cercanas, aunque debo señalar que no existen pruebas al respecto de estos supuestos crímenes. No es que lo dudemos, podemos estar casi seguros que sucedió,
pero también puede ser que hayan eliminado todas las evidencias. Algunos cuentan que su estadía en el recinto estaba relacionada con prácticas basadas en el ocultismo, ya que en diversas remodelaciones se han encontrado esqueletos de oficiales nazis ejecutados. Otra teoría muy famosa en cuanto a los nazis habitando este castillo es que además de los supuestos experimentos con los aldeanos, se habla de que este lugar era utilizado en la creación de una raza blanca pura, aunque no se señala si se refieren a experimentos genéticos o simplemente era un burdel alemán. Así es que no voy a opinar en esta parte. You're right for once. ¿Estás hablando de los experimentos genéticos? No. We just to have crazy parties inside that place. Ugh. ¿Quieres dejar de decir tantas mentiras? ¿Qué te parece si mejor dejas de interrumpirme? No. Ok, vamos a continuar. Hay un punto señalado en la mayoría de los sitios donde se menciona este lugar, y es la falta de ventanas de Houska. Y es hora de que deje salir un poquito mi lado escéptico. Porque en cuanto a las ventanas tapadas, se cree que es una adaptación que hicieron los nazis para proteger mejor el edificio de posibles ataques aéreos. Y recordemos la parte de la dama de blanco que se ve por las ventanas. La verdad es que no todas ellas están tapadas, y hace poco se sabe que se encontró un cuarto que nadie sabía que estaba ahí, y que tal vez había sido eliminado en alguna de las tantas renovaciones, y este cuarto en específico tenía una ventana que estaba cubierta por ladrillos. Así es que tal vez de ahí provenga todo ese mito. Lo que sí es verdad es que hay varias cosas que no tienen una explicación racional en cuanto a este lugar, solo que a menudo la teoría más extraña es la que perdura en el imaginario popular. Aunque también debo decir que no todo puede ser explicado. Créeme que en este episodio lo investigamos de una manera muy intensa, y hay cosas que simplemente no tienen sentido. En 1836, durante un recorrido a pie por la región, el poeta checo Karel Hynek Mácha pasó una noche en el Houska y supuestamente en sus sueños fue visitado por una terrible visión. Algo que relató en una carta a su amigo Edward Hindley poco tiempo después. Mácha describió su alma descendiendo al pozo y luego siendo transportada a un futuro mecanizado infernal. Praga, 2006, donde vagaba horrorizado y desesperado. Entre otras experiencias inquietantes está la visión que Mácha describió, en la cual relata que conoció a una chica que le mostró imágenes en movimiento en un pequeño ataúd, y que en la oscuridad caminó entre altos acantilados de arenisca, plagados de agujeros que proyectaban una luz amarilla inquietante, increíblemente similar a los sidles modernos, los enormes bloques de apartamentos que hoy se ciernen sobre las afueras de Praga, y que vistos de noche, lucen exactamente como los describió Mácha. Pero recuerda, él los describió en 1836. En cuanto a las imágenes en movimiento en un pequeño ataúd, si no tienes nada más como referencia o nada más con qué compararlo, si me vas a describir una caja, una televisión, lo más cercano que tienes es, no sé, un pequeño ataúd de madera, y eso suena bastante extraño. La pregunta es, ¿cómo surgieron estas visiones del futuro de su subconsciente? ¿O fue en realidad solo un sueño? ¿O es posible que en realidad haya sido transportado de alguna manera hacia el futuro? Hay quienes lo creen, y después de tantos saltos en el tiempo que hemos revisado, la verdad no me atrevería a dudarlo. Do you believe me now? I told you, I was there. ¿Qué demonios? ¿Es en serio? It was crazier than Chicago. Estabas hablando en serio, ¿eh? En fin, vamos a continuar. Muchos investigadores de lo paranormal y de lo oculto han visitado el castillo Houska para probar la veracidad de la puerta del infierno. Algunos indican que este lugar fue construido de acuerdo a principios de la geometría sagrada, es decir, siguieron un conjunto de figuras geométricas que tienen como base lo matemático y sagrado, tal vez para contener una posible puerta al infierno, como se especula, aunque por otro lado,
Se dice que el lugar también podría ser una puerta de teletransportación o para viajar en el tiempo. Sean demonios o historias medievales, Houska sigue siendo un misterio para quienes lo visitan, desde aquellas personas que afirman haber visto entidades y escuchado un sonido extraño alrededor del castillo, en la capilla o incluso en el sótano que se conoce como la oficina de Satanás, hasta aquellos que como un servidor simplemente nos rascamos la cabeza y nos preguntamos cómo un solo lugar puede tener tantos eventos adheridos a sus muros y sus alrededores. Una lectura de varios sitios de internet y blogs revela que incluso los visitantes modernos del castillo afirman tener experiencias inexplicables. Muchos de estos casos afirman que sus visitas son seguidas de casos de mala suerte personal, aun cuando ya han abandonado las instalaciones. Algunas personas dicen que sienten una aversión irresistible a entrar en el edificio en primer lugar. Una de ellas es Hannah McGee, propietaria y operadora de McGee's Ghost Tours en Praga. Cuando ella y el cofundador de la compañía, Tyler McGee, hicieron su primera visita al castillo en el invierno pasado, acompañadas de sus perros, Hannah dice que sintió una inquietud extrema cuando entró en el patio. Aparentemente, ella no fue la única que experimentó las malas vibraciones porque muy pronto el perro de los McGees, Bobo, comenzó a ladrar y a emocionarse mucho, sin nada visible que lo provocara. La pareja describió la sensación de ser seguidos u observados por un ser depredador durante todo su recorrido por las instalaciones. Más tarde ese mismo día, al regresar a Praga, los McGee estacionaron su auto en el centro de la ciudad y lo dejaron ahí mientras realizaban su recorrido nocturno por los callejones fantasmas. Cuando regresaron poco más de una hora después, el vehículo había desaparecido. Obviamente, la policía lo encontró un par de horas después, aunque ya lo habían despojado de sus objetos de valor y completamente destrozado. Esta parte en cuanto al auto suena como simplemente, no sé, algo que te puede pasar en cualquier lugar, especialmente si es un callejón oscuro o algo así, o es una colonia donde habiten, no sé, amantes de lo ajeno. Pero muchas otras personas que han pasado la noche en el castillo tienen historias diferentes que contar. Y Houska sirve como lugar de encuentro para expertos en ocultismo y fenómenos paranormales de todo tipo, y es el sitio de numerosas conferencias y eventos. Con todo y esto, hay muchas teorías e historias extrañas sobre esta legendaria estructura gótica y todo lo que hay a sus alrededores, y algunas de ellas tienen más evidencia que la respalda que otras, justo como lo dicen los guías de turistas al terminar el recorrido sobre el castillo Houska. Elija usted mismo en qué creer. Y aunque este castillo es muy famoso en esta área del mundo, la verdad en Occidente es muy poco conocido, y tal vez las personas que me estén escuchando y que no hayan tenido la fortuna de haber estado ahí, tal vez lo conozcan algunos por medio del programa de televisión de Ghost Hunters. Y debido a eso no podía dejar de hacer una pequeña mención acerca del episodio que este grupo de detectives paranormales realizó en este lugar. Y en este episodio, el grupo de investigadores que hace este programa de Ghost Hunters entró al castillo de Houska para instalar algunos detectores y cámaras de movimiento. Y todo iba aparentemente normal hasta eso de la medianoche, cuando algunas cosas extrañas empezaron a suceder. El primer equipo en la capilla escuchó el sonido de un fragmento como un susurro a su alrededor. Uno de los investigadores incluso vio una sombra en movimiento. En el sótano, el otro equipo, Ashley y Dustin, vieron algo realmente extraño que la verdad sí es de sorprender un poco. En esta parte del episodio, al parecer Ashley siente algo y Dustin aparentemente escuchó algunos sonidos respondiéndoles a los llamados que hacían. Y después de esto, Dustin arroja una piedra en la oscuridad para asegurarse de que este edificio pudiera responder a alguna palabra. Y de pronto, al parecer, algo o alguien le arroja la piedra de regreso. Y terminan este episodio, este documental, afirmando cómo es que este castillo Houska al parecer esconde muchos misterios. Sin embargo,
Algunas de las críticas sobre este documental afirmaron que estas personas habrían falsificado las experiencias para simplemente dar más dramatismo al episodio. Y creo que en algunas ocasiones ya he dejado salir mi escepticismo cuando se habla de este tipo de shows. Digo, a menos que estés ahí y que lo puedas sentir, es muy difícil saber si alguien está jugando con, no sé, las luces, los sonidos, en fin. Pero dejando este documental de lado, lo que sí podemos decir es que el Castillo Hosca nos deja con muchas preguntas sin resolver. Desde toda su historia, la cual me pareció fascinante, incluso si no crees en todo lo paranormal, hasta lo más obvio como la falta de lógica en la existencia de este lugar en específico. Digo, ¿quién construye una edificación de esta magnitud en medio de la nada? Y sobre todo, sobre una enorme grieta. Y la pregunta es, ¿para qué? Incluso los mismos guías de turistas del área te lo mencionan, lo extraño que es el lugar y la vibra que incluso ellos que lo visitan casi a diario sienten cada vez que ingresan a él. Es posible que algunos lo hagan para darle más importancia al lugar, créeme, no soy un ingenuo, pero también existen aquellos que aún después de dejar de trabajar en esos lugares, te lo mencionan. Uno de ellos cuenta que el área de la oficina de Satanás, que guarda la famosa silla de Satanás, es solo una trampa para turistas. Es algo que alguien inventó y que obviamente les ha dado buenos resultados. Pero esta persona asegura también que el resto de las historias son reales, especialmente la historia de la grieta. Aquellos que tienen curiosidad y obviamente la fortuna de visitar la entrada al infierno, se les aconseja que lo hagan entre abril y octubre y, pues, después de haberme sumergido en este tema por más de 2 semanas, no niego que me encantaría visitarlo algún día. Pero pues, mientras nos sacamos la lotería, nos vamos a conformar con escuchar este episodio cuando lo liberemos y, pues, nada, disfrutar de una muy buena historia. Y de esta manera llegamos al final del episodio. Como siempre, no olvides hacerme llegar tus comentarios o alguna sugerencia de algún episodio que quieras que cubramos. Me despido como siempre agradeciendo a todos por escucharme y desde luego quiero agradecer públicamente a Vania por ayudarme en la investigación de este episodio. Yo sé que no fue nada fácil, este es uno de esos episodios que la verdad tienes que escarbar muy profundo para encontrar buena información, sobre todo fuentes creíbles, pero muchas gracias por haberme apoyado. You're forgetting about someone here. Ok, supongo que también a ti tengo que agradecerte por acompañarme. En fin, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.